Bienvenidos a esta iglesia en San Bartolomé de Tirajana. Demuestran así con esta convocatoria y esta iglesia llena que Tunte mantiene viva esas tradiciones, que mantiene viva la esencia de estas fiestas, y hoy lo vamos a demostrar y lo vamos a vivir una vez más. Es para mí un placer darles la bienvenida a este acto con el que comienzan de manera oficial las fiestas de Santiago Apóstol 2026. Y ustedes lo sabrán mejor que yo. La segunda quincena de julio en este municipio, en este pueblo, concretamente en Tunte, están marcadas ahí en el calendario, pero no están marcadas en el calendario simplemente porque venga un programa de actos cargados, actos infantiles, culturales, deportivos, religiosos, por supuesto, sino también por ese punto, ese plus que tienen unas fiestas que suponen ser punto de encuentro y de reencuentro de personas que a lo mejor solo se ven de año en año, de julio en julio, sino también porque la plaza se llena también de vida, se vuelve a llenar de vida, y al final es punto de encuentro para todas las personas que sienten el orgullo de ser parte de este municipio y ser parte de este pueblo. Estas fiestas van a empezar de manera oficial con el pregón de un hombre, de Antonio Betancor Álvarez. El hijo de Antonio y de Otilia nació cerquita de aquí, en la Cruz Grande. Él siempre tuvo claro que quería estudiar, allá que se fue a estudiar y se diplomó en magisterio, en inglés, en matemáticas, tiene estudios también de ciencias políticas, pero hoy no vamos a hablar de todo ese bagaje académico y cultural que tiene, sino vamos a hablar de cómo él va a recordar la esencia de esas fiestas, la que ustedes han ido viviendo año tras año, así que con él vamos a recordar lo que han sido todos estos años las fiestas de Santiago Apóstol. Y con este pregón, esta tarde vamos a dar comienzo de manera oficial a las fiestas 2026. Ya saben, ustedes tienen el programa, muchísimos actos que va a haber en las próximas 2 semanas, pero hay algunos que están marcados, y vuelvo a decirlo, marcados en rojo. Este Tenderetunte que se va a celebrar mañana, o la romería del día 18, ya el fin de semana grande, el 24, con la víspera santiaguera, el día grande, el 25 con la fiesta blanca. Tunte se va a vestir de blanco, y ya el 26 vamos a poner el colofón de esta fiesta 2026 con esa gala santiaguera. Hecho esta pequeña introducción, yo no me voy a enrollar mucho más, que yo soy de hablar. Me gustaría que en este momento me acompañasen en el escenario don Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Yilenia Vega, concejala de fiestas de San Bartolomé de Tirajana, y Antonio Betancor Álvarez, pregonero de Santiago Apóstol 2026. Bueno, tiene la palabra concejala Yilenia Vega, concejala de fiestas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Comenzar pidiendo disculpas por ese cambio horario que tuvimos para el día de hoy, para este día tan especial como es el pregón. Bueno, todos saben que bueno, al ganar España pues ha habido que adaptar un poquito. Yo creo que don Antonio pues lo entenderá y ahora disfrutará junto con nosotros pues de ese partido. Pero no sin antes tener ese momento de celebración, de apertura de estas fiestas de Tunte, en honor a Santiago Apóstol. Y, por supuesto, pues es el momento de don Antonio Betancor Álvarez, que hoy podremos disfrutar de ese reconocimiento, de esa historia de su vida, que tan importante es. No sé si por aquí hay alguna compañera que me comentó que incluso usted también estuvo en el pregón de las fiestas del tablero, que también fue profesor de los colegios y fue profesor pues de muchísimas personas del tablero y de más gente, de personas y vecinos de San Fernando y del resto del municipio. Así que, bueno, lo que me han transmitido es mucho cariño hacia usted, que fue un profesor inolvidable, y bueno, y así lo va a retransmitir con sus palabras y demostrar y hacer un camino, un recordatorio de su vida. Así que les animo a disfrutar de esta tarde muy especial para don Antonio, luego continuar con el partido de La Roja y luego continuar pues con esa noche de tapas y vinos y música en directo. Así que hoy damos comienzo a las fiestas de Santiago, y que espero que las disfruten todos con todo el cariño que también lo ha preparado ya no solo las diferentes concejalías del ayuntamiento, sino también por parte de los diferentes vecinos del pueblo, que se han reunido pues, y con muchísimo cariño y amor a estas fiestas nos están ayudando y colaborando con la celebración. Así que bienvenidos a todos y espero que la disfruten. Tiene la palabra don Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Bueno, buenas tardes a todos.
darles, como no, pues la gracia por estar acompañándonos en este pregón que nos va a impartir esta tarde, pues Antonio Betancor Álvarez. Y como decía el otro día en su presentación, de los Betancores de la Cruz Grande y de los Álvarez de La Plata. Porque de ambas ramas de esa zona de nuestro municipio, pues es Antonio. Decirles que para el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es un honor contar con un pregonero como Antonio. Una persona que estos días pues ya se aproxima a los 83 abriles, porque nació en un mes de julio de hace pues del año 43 del siglo pasado. Estamos ya hablando de una persona que tiene el recorrido en esta vida, que tiene conocimiento de lo que es recorrer esa vida y que además, como me decía anteriormente, va a ser un pregón íntimo, un pregón donde va a desvelar cuestiones personales y va a desvelar pues lo que es parte de su vivencia. Por eso hoy no voy a hacer más presentación de Antonio, sino decirle, todos lo conocemos, los conocemos, sabemos su trayectoria profesional durante muchísimos años como maestro y ese buen recuerdo que dejó entre sus alumnos y entre las personas que le conocieron. Y luego, pues, decir eso, pregonar una fiesta es anunciar que comienzan las mismas, es dar el pistoletazo de salida a la fiesta. Las fiestas patronales de San Bartolomé de Tirajana, la fiesta de Santiago, son esas fiestas que hacen que un pueblo una las amistades, recuerde a la familia y que todos seamos capaces de, por unos días, dejar el trabajo a un lado, venirnos y unirnos con aquellos que nos hacen compañía, con aquellos que hace tiempo que nos vemos y disfrutar de una fiesta. Como bien decía la presentadora, las fiestas tienen un largo programa de actividades y ese programa de actividades pues inicia pues con el pregón. Yo no voy a demorarles más porque lo importante es el pregonero, lo importante es lo que nos va a contar y lo importante es comenzar a disfrutar una vez que las fiestas han sido anunciadas. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes y enhorabuena Antonio antes de comenzar porque sé que es un magnífico pregón. Buenas tardes a mis hijos que están por aquí y mi hijo que ha venido de Lanzarote solo por oír a su padre. Y buenas tardes a la comisión de fiestas y a todo el mundo, principalmente al pueblo. A todos mis paisanos de Tunte, de todo el municipio de San Bartolomé y de todos los otros pueblos que se encuentren aquí en este hermoso templo y por tanto en mi querido pueblo natal. ¿Qué queremos celebrar con un pregón? En este caso, la festividad de Santiago Apóstol. El recuerdo de esas romerías que un 24 de julio llenaban los caminos que se dirigían a Tunte, primero al Pinar y más tarde en el tiempo a Tunte. Por el Paso de la Plata bajaban ranchadas interminables de romeros. Desde el patio de nuestras cuevas, mis hermanos y yo, sentados en una piedra, los contábamos y nos alegrábamos que fueran muchos. Se unían a los que subían de Cercados de Araña y alrededores, los que siguiendo la carretera venían de Tejeda, de Ayacata, de La Candelilla, de La Plata. Hacían un alto en el viradero de la Cruz Grande, pues allí se montaba un ventorrillo donde se vendían bebidas y enyesques. Una rondalla amenizaba y después de echarse unas copillas, las guitarras, los tambores, las flautas, etcétera, invitaban a bailar unas taifas y a continuación seguían el camino hacia el pueblo. Otra parada en Guilgay.
Total, que llegaban al pueblo algo piripis. Hoy algunos dicen que las romerías se han convertido en ronerías. Es decir, que se sigue la tradición, pero siempre con la buena intención de agradecer al apóstol las gracias concedidas. Según nuestro paisano e historiador Santiago Cazorla, el abandono, los pecados de la carne, las borracheras y los abusos a mediados del siglo XIX obligaron a las autoridades religiosas a abandonar la ermita del Pinar y traerse para Tunte a Santiago el Chico. Una imagen románica y que podemos observar, el original me parece que es el que está en la capilla y que este que va a salir mañana es una copia. Así que mañana celebraremos la bajada de Santiago. Esta tradición empieza a mediados del siglo pasado. Las chácaras, los tambores, las guitarras y los timbres acompañan al santo desde las ruinas de la ermita del Pinar y pasando por la Cruz Grande, baja por el camino del Pinar para llegar a las lagunas. Casi siempre, un sábado o dos anterior a la fiesta principal. Si nos descuidamos, llegaremos a las lagunas con las patas rajadas y los dedos morados. Estamos en Tunte, que según nos dice este mismo autor, era un poblado aborigen antes de la conquista por los castellanos y después ha sido, es y será la capital del municipio de San Bartolomé de Tirajana, que abarcaba los dos pueblos de la Caldera y que en 1929 se separaron administrativamente formando los dos municipios actuales, San Bartolomé y Santa Lucía. Aquí voy a hacer una pequeñita pausa donde les tengo que decir que yo podría decir por qué el municipio se llama San Bartolomé. Y no me corresponde a mí, le corresponde al pregón del mes que viene, de San Bartolomé. Desde 1903 tenemos en este templo la imagen de Santiago el Grande. Y desde entonces celebramos sus romerías y su fiesta principal el 24 y el 25 de julio respectivamente, coincidiendo con las de Gáldar, que imitando los caminos de Santiago de Payá de las Españas, tenemos nuestro propio, que arranca desde el faro de Maspalomas y llega a la ciudad de los Caballeros, pasando por Santiago de Tunte y atravesando nuestras cumbres por el Paso de la Plata, nos lleva de nuevo al Apóstol. El año que viene este camino estará muy concurrido, pues es año jacobeo. Ya sabemos dónde estamos y qué va a ocurrir, es el objetivo del pregón. Pregoneros de esta fiesta fueron personajes ilustres de este ayuntamiento, de este municipio y fuera de él. Entre ellos recuerdo a Ángel Fermoso, Román Reyes, Bartolomé Febles, Santiago Pérez Mesa y María del Carmen Pérez. Creo que nos toca un poquito hoy el corazón esta señora. Se está operando o se ha operado hoy en Navarra. Y está un poquito fastidiada, aunque dice que está muy bien. ¿Vale? De seguro que la mayoría de los pregoneros han hecho un pregón muy brillante, pero que humildemente ahora quiero presentarles el mío. Soy Antonio Betancor Álvarez, tercer hijo en la escala de mayor a menor de los 15 hijas e hijos que tuvieron el matrimonio formado por Antonio y Otilia, naturales de La Plata y de la Cruz Grande. Sí, señores, antes no había televisión.
Actualmente somos 11 hermanos, de los cuales me siento orgulloso y los quiero un montón. Fui un niño de la posguerra, donde el hambre y la escasez de todo lo material nos regalaba una vida triste y sin horizontes. Algunos hoy día se escandalizan cuando les digo que yo asistía a la escuela descalzo. De pequeño, apenas tenía 5 años, asistía con mis hermanas a la escuela de La Plata. Y digo con mis hermanas porque el otro varón llegó cuando yo tenía 8 años. Era un niño vivaracho y ruinito, pero muy aplicado, estudioso y respetuoso con mis mayores. Estudiaba las tablas, el catecismo y los verbos guardando las cabras. Dentro de 3 días cumpliré 83 años y aún sigo en la universidad, en el grado de estudios canarios. Trabajé como maestro de enseñanza primaria unos cuantos años y a medida que me iba formando en más estudios universitarios, en la rama de ciencias, enseñaba en secundaria. Hoy día tengo muchos exalumnos y exalumnas que fueron de este humilde profesor, pero también que me superan en estudios, médicos, ingenieros, también mecánicos, choferes, camareros, y hay que recordar a aquellos que no llegaron a nada porque la droga se lo llevó. Pero volvamos a unos cuantos años atrás. En lo que hoy es enseñanza primaria, solo tuve una maestra. Se llamaba doña Ana Sánchez, que la quise muchísimo y de ella me queda hasta la letra. Para prepararme de ingreso en el instituto, bajaba al pueblo a clases particulares con don Bartolomé Febles, profesor duro y afable al mismo tiempo, y que el franquismo castigó sin piedad, quitándole el título y no poder volver a su puesto de trabajo. Si no recuerdo mal, se lo devolvieron en la edad de jubilarse. Gracias a sus enseñanzas y a la mediación de don Santiago Pérez, que por cierto, tal día como hoy, celebró su primera misa en su iglesia, en el año 1953. Tenía yo 10 años. Este dato, como algún otro más, me lo ha dado un amigacho que tengo desde la infancia y que es también sacerdote e hijo de este pueblo. Vicente es su nombre. Santana su primer apellido por Juanito el Guardia y Quintana por su madre Teresita. Creo que no ha podido estar aquí esta tarde porque se encuentra jodido, como decimos por estos sitios. Alrededor de los 12 años se empeñaron los curas párrocos y mi padre de meterme en el seminario. No sé el por qué no me quisieron, pero tampoco me lo he preguntado nunca. Con penas y sacrificios pude hacer el bachillerato laboral de Telde. Allí pasé los años de adolescencia y parte de la juventud. Recibía por el Estado una beca que me ayudaba para los libros y el bono de los coches de hora, pero tenía un peligro. Si sacaba nota media inferior a notable, me la quitaban. Los sábados, ya casi de noche, llegaba al pueblo y muchas veces, con la brisa que bajaba por Risco Blanco, la culata y el sequero alto, dándome en la cara y con el miedo metido hasta los huesos, subía el camino que va desde el puente de la Barca
y que pasando por Gilgal llegaba a mis cuevas. A los lunes, el mismo camino, pero de vuelta. A las 5 de la mañana, pues el coche de Temisa salía a las 6 para Las Palmas. Antonio Candela era su chofer y Aurelio su revisor. Los dos me trataron con muchísimo cariño y me esperaban ansiosos para salir. Uno de esos lunes había llovido. Las toscas de Gilgal resbalaban como jamón. Caí para atrás y como pude me levanté y seguí el camino. Cuando llegué a la parada en las 4 esquinas, Candela, que me esperaba, me dijo: mi niño, ¿qué te pasó? Tienes la camisa por detrás llena de sangre. Me hice una señora coneja, que luego me la cosieron en la casa de Socorro. En los primeros cursos de los 5 que tenía el bachillerato, me dio sustento y cobijo una tía de don Santiago Pérez. Mariquita Alejo era su nombre y siempre le he estado agradecido. Terminados los estudios en Telde, mi gran ilusión era estudiar medicina. Pero señores, con un sueldo de guindilla, hoy policía municipal, y 12 hijos que mantener y educar, ¿cómo diablos iba yo a la península? Porque en ninguna de las 2 provincias tenemos la facultad de medicina. Si mi tiempo fuera más reciente, había sido un buen cardiólogo. Así que bajé de la utopía e hice magisterio. En 3 años terminé la carrera y aprobé oposiciones, siempre con beca y con la amenaza de que volara. Estos estudios se hacían en la Normal, hoy Facultad de las Ciencias de Educación. La asignatura de religión nos la daba el cura Chico, natural de Arucas, pero que venía mucho a este pueblo, creo que a la casa de Doña Concha y de Carmita Nuez. Hablo de don Francisco Hidalgo. Un trimestre del último curso de carrera me suspendió, pues me encontró en la calle cuando iba de manos con una chica. De esta etapa conocía muy bien a los Febles. Ana Febles, merecedora por su pedagogía de la medalla de Alfonso X el Sabio y de un estudio importantísimo que hizo de la parábola del sembrador. Rosa y Lito, que también eran maestros como sus progenitores, su padre y su madre lo eran. Más reciente en el tiempo, encontré a doña Efigenia, madre del señor alcalde, y gran amiga mía. Un poco más cerca, a Toñe Serpa, a Leonor Medina. Muchos maestros y maestras que han pasado por las diferentes generaciones de Tunte y de sus barrios, mientras permanecían a duras penas las escuelas unitarias. Murieron como estos pagos que podemos llamarlos barrios vaciados. Y si no, señores, fíjense en un ejemplo que les voy a poner. El barrio de La Plata, donde yo asistía a clase, tenía siempre de 28 a 30 alumnos. Siempre. Eso quería decir que en La Plata vivían unos 100 o más personas. Hoy, en todo el barrio de La Plata, queda mi amigo Tito Marrero y su mujer. Nada más. Es muy triste, pero así es. 2 sacerdotes párrocos de este pueblo
se ocuparon de mi educación religiosa. Fueron dos personas buenas. El primero, en el tiempo, don Juan Pérez Sosa. ¿Cómo se parecía a San Juan XXIII este señor? Muchas veces le acompañaba como monaguillo a los cumplimientos pascuales de La Plata, Ayacata, cercados de araña y risco blanco. Era cuando mejor comía. Siempre que me veía, me saludaba con esta coplilla. Antonio Moroño, cabeza de pupú, las patas blancas y el culo azul. Al principio me escandalicé un poco, pues creía que los curas no tenían culo. El segundo era muy flaco, nervioso, y cuando se enfadaba siempre decía, ¡diablos! Era don José Suárez Romero, que también fue pregonero de estas fiestas. Pasó sus últimos años en Firgas y como confesor en la catedral. Algunas veces fui con mi querida esposa a visitarle. Un día de invierno salimos de Tunte para Las Palmas en una motillo que tenía de 50 centímetros cúbicos. Al volver y anocheciendo y zorimbando, se nos pinchó una rueda a la subida de Agüimes para Tenisas. Allí, Antonio, el mío, se quedó sentado en una piedra y don José bajó al pueblo y arregló la cámara. Cuando llegó, estaba yo temblando más de miedo que de frío. Llegamos tarde a esta casa parroquial. Allí nos esperaba con 2 vasos de leche caliente y un plato de recortes de hostias doña María, su madre. Me quedé en su casa esa noche y por la mañana temprano subí a la Cruz Grande. Un domingo salimos de misa a Risco Blanco. Por el camino de vuelta se sentó en una piedra y me dijo que se sentía mal. Como pudimos, llegamos al pueblo y lo vio don Manuel Senón. Señores, médico de todos y para todo. Aquí hay que recordarlo. Y una cosa rarísima me pasó con este señor, y es que no lo había visto desde que era niño, hasta que una vez me dijeron, ¿te presentas a las elecciones del municipio de San Bartolomé? Y resulta que él iba en el mismo partido que yo iba, en el número 3. Me alegró muchísimo verlo, aunque estas elecciones no quiero recordarlas. Sí, se le había roto a don José algo en los bronquios, pues estuvo un mes acostado y sin hablar. No dejó deberes que hacer, pues nos escribía en un pequeño blog y los deberes los hacíamos los monaguillos. Otros sacerdotes párrocos estuvieron por aquí, pero no intervine ni socialicé con ellos. Don Ignacio, el de las enramadas de mayo, o don Juan Rodríguez. De este señor sí tengo un grato recuerdo, porque era el consejero de mi hermana la monja. Actualmente hoy está en Puerto de la Cruz. Las autoridades políticas y funcionarios municipales también participaban de la vida y las relaciones con la gente eran fraternas y de confianza. Recordemos a los municipales, Juanito, Momito y Antonio, mi padre, que fueron los 3 primeros de la gran plantilla que fueron formando la policía municipal de este municipio. Manolo, el del juzgado, el alcalde don José Macías, Tontón, más recientemente Juan José,
hoy el señor Marco Aurelio, actual, hijo de mis amigos Efigenia y Aurelio. Todos ellos han hecho lo que han podido por este municipio nuestro, a veces padre y otras padrastro. Vamos a fijarnos en 2 puntos del libro de Santiago Cazorla. Los Tirajanas de Gran Canaria, es como se titula su libro. Dice él que la vida social de los domingos en Tunte era una fiesta. Los habitantes de los barrios venían, oían misa, arreglaban sus papeles y compraban. Era una verdadera fiesta de encuentro y empatía. También apuntaban a los niños en el juzgado. Por eso, yo que nací un 13, fui apuntado el 15, que era domingo. Con la dictadura todo cambió. Las relaciones no eran las mismas. Se asistía a misa por obligación y ya ni tiendas ni instituciones abrían sus puertas los domingos ni fiestas de guarda. Cada cual se las arreglaba para comprar el día que más les convenía, así como las cosas, arreglar las cosas del ayuntamiento, el juzgado y la parroquia. Disminuyó la empatía y el encuentro. Este templo, nos dice el mismo autor, que desde el siglo XVI al siglo XX fue derrumbado y se levantó varias veces. Y las imágenes que estaban en este templo caminaban por sí solas. Se fueron. Sí, señores. Si no, díganme en dónde está el Cristo que ocupaba el retablo del centro del retablo. Y a la derecha del retablo dice que estaba una Virgen del Socorro. Y a la izquierda un San José, que no es este. Pero también había una Virgen de la Soledad y encima del sagrario un niño de Jesús. Solo San José se cree que es el que está en Fataga. También sabemos que este templo fue consagrado por el obispo Codina, por el mismo autor estoy hablando. De ahí las cruces de mármol que están en las paredes, porque ahí el obispo llegaba y hacía una cruz con los santos óleos y por eso quedó consagrada. Hay iglesias que no son sino bendecidas. Las fiestas que nos ocupan continúa su tradición. Recibimos a los romeros el 24 y el 25, Día del Apóstol, misa solemne y procesión. En la calle, las fiestas de los visitantes que son agasajados en comidas, bebidas y frutos de la tierra, y sobre todo en lo de Teretunte. No falta la música y las verbenas. Me acuerdo que solo asistir a un baile era pecado mortal, según un tal Antonio Pildain Exapiain, obispo de Canarias. Que se lo digamos hoy a nuestra juventud. Que Santiago nos traiga otro año bueno, con mucha paz, que acreciente la empatía y destierre el no amor. Cantemos el arrorró. Duérmete, mi niño chico, duérmete y no llores más, que cuando te hayas dormido, con los ángeles reirás. Que tus ojitos se cierren mientras temes sueño.
besos, con la sonrisa en la boquita, que el calor de mi regazo despierto me das amor, durmiendo me das ternura, la sonrisa en tu boquita me da toda su dulzura. Para ti es mi corazón, de mi vida eres el dueño. Duérmete, pequeño mío, que velando estoy tus sueños. Muchas gracias. Gracias, Noelia Muchas gracias Medero, a ustedes. por ponerle voz a ese arrorró, como el Encantada culmen, de venir. el culmen final a este pregón. En este caso, alcalde, quieren hacerle entrega al pregonero Antonio Betancor Álvarez de una placa conmemorativa. Bueno, yo creo que solo nos cabe, en nombre de todos los que hemos escuchado este pregón, pues darte las gracias, felicitarte y desearte pues que sigas estudiando, que todavía quedan cosas por aprender. Así que les invito a todos pues que le demos un fuerte aplauso a Antonio por su pregón. Y como recuerdo del nombre del ayuntamiento, pues le hemos entregado a Antonio unas láminas. Sácala, ábrela si quieres, y si no la lleva guardada, como tú quieras, Antonio, son tuyas, así que puedes disponer de ellas de la manera que más quieras. Son láminas de Pepe Damaso y que recuerdan de alguna manera pues distintos paisajes del municipio de San Bartolomé, naturaleza y demás. Así que ahí tiene Son dibujos de Pepe Damaso. Una cucaña y todas estas cosas que... Bueno, pues... Bueno, y una vez pues dictado el pregón o leído el pregón, pues solo nos queda viva Santiago y a disfrutar de la fiesta de Santiago. Viva Santiago, sí. Muchas gracias a todos por asistir y lo único que les digo es que los años que me queden de vida o meses, no lo sé, porque cumplo dentro de 2 días, el 13, cumplo 83 años. Entonces, solamente decirles que me dejen gozar un poco de este pueblo nuestro, sobre todo de la Semana Santa. Guardo un recuerdo grandísimo de este pueblo. Y saben que hace años que estoy viniendo a este pueblo la Semana Santa.
Otra fiesta que recuerdo muchísimo, muchísimo, fue el Corpus Christi. Me acuerdo que todo alrededor se hacía de alfombras, todo. Y me acuerdo que recogíamos en la Cruz Grande sacos de las flores de retama, de escobones y de salvia roja. Pero también me acuerdo que se celebra la fiesta de San Isidro Labrador, me acuerdo perfectamente. Y estoy disgustadísimo en este templo por una cosa. La Virgen del Rosario no tenía que haber salido de ese retablo. ¿Por qué? ¿Por más utilidad? No, era preciosa ahí. Entonces, lo que me gusta, lo que veo que no me gusta. Y otra cosa que les digo, tengo una devoción enorme, y eso que no soy muy creyente, por ese Cristo de la agonía. Todo el que me conoce sabe que cada vez que subo a mi cueva de la Cruz Grande, paso por Tunte, dejo el coche en el aparcamiento de la tierra, vengo, le paso la mano por una de las piernas y luego me la paso por la cabeza. Es que ese Cristo de la agonía es precioso. Yo no he visto un Cristo de la agonía que está vivo, tan bonito como este, no lo he visto en mi vida. Vale, nada más, decirles adiós y hasta pronto.